Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy vamos a hablarles de los motivos más frecuentes de consulta que hay en el servicio de urología del Centro Recoletas de las Calzadas, pero también hablaremos de ese Día de la Nutrición que se celebró en todo el mundo este pasado domingo y donde las protagonistas han sido las legumbres. Hoy vamos a abarcar diferentes temas que trata la especialidad de urología y para ello hablamos con un especialista en este área, con Alberto Rivero, especialista en urología del Centro de Recoletas de las Calzadas. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, ¿Qué tal? ¿qué tal? Bueno, lo primero vamos a decir, que seguramente que muchos que nos estén viendo ya lo sabrán, qué es la urología, qué es lo que trata, porque hay veces que nos enfocamos al hombre, ¿no?, a lo masculino, pero la urología trata también a las mujeres. Exactamente. En principio, pues la urología pues, es el estudio un poco del aparato urinario tanto masculino como femenino. Luego hay un extra que es el estudio del aparato reproductor masculino y de ahí viene el habitual error de asociar la urología como una especialidad solo de hombres. Entonces, bueno, a ver si podemos un poquito aclarar hoy un poquito una serie de conceptos que son para ver qué tipo de pacientes, tanto masculino como femenino, es el que tiene que acudir a la consulta de urología. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de consulta, Alberto? Bueno, en principio lo que hay que hacer es diferenciar bien dos partes en la urología. Una es la oncológica, la que trata de los tumores, sobre todo el aparato urinario, y otra es la funcional. La funcional es lo que hace que nosotros podamos, desde que se fabrica el riñón en la orina, esa orina puede ser expulsada correctamente por la uretra. Pues esos órganos que conforman el aparato urinario, tanto masculino como femenino, son los que la especialidad de urología va a tratar. En principio la parte funcional tiene varias partes llamativas. Una de ellas es la de la hiperplasia benigna de próstata, que es el crecimiento benigno de la próstata, que esa sí sería exclusivamente de hombres, que es un crecimiento que con el tiempo genera problemas miccionales. No solo obstructivos, sino también a la hora de aumentar la frecuencia o de variar la calidad con la que las personas pueden ir a orinar. Hay además un compendio entre vejiga y próstata, que esto afecta tanto a hombres como a mujeres, que entraríamos ya en el concepto de vejiga hiperactiva. Estos síntomas en la mujer serían exclusivamente por causa de la vejiga y en el hombre serían causa de la mezcla entre el efecto prostático y de la vejiga, pues pueden variar entre pues aumentar la frecuencia, escape de orina, tener que levantarnos muchas veces por la noche. Todos estos síntomas son los que en principio la urología trata de estudiar y de tratar. Asimismo también reclamar un poco el papel quirúrgico de la urología. La urología nunca se ha hecho de notar por una especialidad quirúrgica y gran parte de las soluciones a estos problemas pasan por el quirófano. Tanto obviamente las enfermedades tumorales como las funcionales, muchas las resolvemos en quirófano, ya sea el crecimiento benigno de la próstata, como hemos dicho, los tumores de vejiga o de riñón y los funcionales. Los funcionales también, además de tratar con medicación, pues hacemos técnicas o bien laparoscópicas o bien endoscópicas, siempre buscando la mínima invasión, que pueden ser revertidas mediante cirugía. ¿Qué perfil de persona está acudiendo hoy en día a este servicio? Pues el perfil siempre es el que viene encaminado por sí mismo, que es la persona masculina de edad avanzada, o a partir de los 50, que quiera hacer un estudio o un control para descartar el famoso cáncer de próstata, o la persona mayor que empiece ya con los clásicos síntomas urinarios. Por otro lado, cada vez están viniendo más mujeres,
concienciados un poco por los síntomas de lo que llamamos síntomas irritativos o síntomas de llenado, que son los que les hacen ir con más frecuencia a orinar o presentar escapes a partir de los 50 años sobre todo. Luego hay otro perfil de gente joven que es eminentemente femenino, que es el que viene por infecciones urinarias de repetición. Las infecciones urinarias de repetición, pues, como muchas veces hacemos, son tratadas por el médico cabecera, pero a veces hay un factor más allá que no puede ser revertido únicamente con la toma de antibióticos. Y lo que hacemos es, a base de tratar continuamente con este antibiótico, hacer que la infección se manifieste cada vez con más frecuencia. Por eso puede haber un problema de fondo que haga que desencadene esa infección de orina, o asimismo nosotros tenemos otra serie de armas o de prevención que puede favorecer que esas infecciones aparezcan con menos frecuencia o que desaparezcan del todo. Claro, hay gente que no lo puede dar importancia porque parece algo habitual, ¿no? La infección de orina. Exactamente. Tanto eso como los síntomas de mujeres a partir de los 50 o de hombres en edad avanzada son unas cosas con las que ya convivimos y no sabemos que si acudimos al urólogo pues pueden tener un mejor enfoque y puede mejorar la calidad de vida sensiblemente de la persona. Por otro lado, trataréis también algo que es habitual, que son las piedras, ¿no? Exactamente. Hay otro perfil que es el paciente que viene por el clásico cólico al riñón. El cólico al riñón pues consiste en que cuando el aparato urinario crea una piedra, la piedra se mete en la vía urinaria y genera una obstrucción. Esa obstrucción se manifiesta como el cólico al riñón, que es el dolor. Pero luego hay otro perfil de pacientes que no tienen dolor y tienen piedras en el riñón. Tanto unos como otros han de ser estudiados, porque tan peligrosa es la piedra que se mete y que obstruye el riñón, pudiendo desencadenar un mal funcionamiento o una atrofia del riñón, como la que se queda arriba en el riñón y va creciendo y silenciosamente va anulando la función del riñón. Por eso también hay que a veces hacer hincapié que los pacientes con cálculos del riñón tienen que someterse a revisiones periódicas. ¿Cuáles son los síntomas a la hora de tener piedras? Los síntomas a la hora de tener piedras pueden variar, pero en principio pueden empezar con sangrados, pueden empezar con el clásico cólico al riñón, como hemos dicho. Puede manifestarse también como una sensación de disconfort, de aumento de la frecuencia de ir a orinar, un dolor en la punta de la uretra o incluso náuseas y vómitos también. Asimismo, las piedras muchas veces se colonizan por bacterias y hay gente que no tiene dolores pero que tiene infecciones de orina de repetición. Y hasta que no se eliminen esas piedras, no se den las infecciones de orina. ¿Cómo se eliminan? Pues ahí es donde todavía tenemos mucho margen de investigación. ¿Por qué? Pues porque todavía no sabemos cómo se forman esas piedras. Hay muchas teorías, hay muchas composiciones de piedras, de calcio, de magnesio, de fosfato, y cada una se debe a un motivo diferente. El problema es que aún no hemos dado la fórmula para evitar qué tipo de piedra es la que se causa en cada paciente. Sabemos que hay factores que favorecen, como la obesidad, síndromes metabólicos, anormalidades de la estructura de la vía urinaria, y hay algunas, como las de ácido úrico, por ejemplo, que sí tienen un buen tratamiento médico. Mediante medicación podemos llegar a eliminarlas. Otras también pueden llegar a eliminarse, pero es menos probable. Por lo que muchas veces litiasis de pequeño tamaño o consigue el organismo eliminarlas por su propio mecanismo, o tenemos que actuar los urólogos. Gracias a Dios la ciencia ha avanzado mucho y cada vez las técnicas endoscópicas son menos invasivas y por medio de los orificios naturales casi conseguimos eliminar el 90% de las piedras sin tener que hacer prácticamente ninguna incisión. En eso se ha avanzado, ¿verdad? Sí. Muchísimo. Estos son problemas, bueno, pues habituales, ¿no? Que estamos diciendo tanto de hombre como de mujer, pero a tratar también, que es importante, son todas aquellas enfermedades oncológicas como, por ejemplo, ¿no? El cáncer de próstata, que oímos tanto, que parece que aumenta su incidencia, Alberto. Bueno, en principio aumenta la incidencia porque está aumentando la prevención. Nosotros recomendamos siempre que gente con antecedentes familiares o que tenga síntomas urinarios
se haga una revisión a partir de los 50 años o en el caso de gente que tenga antecedentes familiares de los 45 años. Estas pruebas, pues en principio, pues varían desde un análisis de sangre, donde tenemos unos marcadores que nos pueden orientar un poco, y ecografía o la clásica exploración prostática. A partir de los 50 años, el urólogo va a orientar al paciente en la periodicidad de esas revisiones, si es conveniente que se revise con una frecuencia mayor o si podemos tranquilizar al paciente que tiene menos posibilidad de que tenga algún problema prostático. Pero siempre recomendamos que gente con esos síntomas vaya por lo menos una vez al urólogo. Y por otro lado, algo que se está dando también, yo creo que en la gente joven, ahora me lo vas a decir, sobre todo a partir de a lo mejor de los 40 años, es el cáncer de testículos. El cáncer de testículos se da sobre todo en edad joven, gente entre 20 y 30 años, que de repente notan un crecimiento anómalo en el testículo en forma de una masa dura que no suele causar dolor y que ha variado en muy poco tiempo. Eso es un motivo como para ir al urólogo, que haga una exploración, y lo habitual es también hacer una ecografía y un análisis de sangre, porque mientras antes se detecte son enfermedades que tienen una tasa de curación muy alta. O sea que el diagnóstico precoz es muy importante. Sí, como en la mujer, pues la autoexploración es muy importante. En el hombre joven es muy importante explorarse los testículos para cualquier cambio en la estructura del mismo percibirlo a tiempo. Siempre decimos, como bien dices, ¿no?, de las mamografías, de cómo analizarnos, explorarnos nosotras mismas, pero nunca los hombres lo decimos, ¿no?, en cuanto a los testículos, y es muy importante porque, como bien dice Alberto, la tasa de curación hoy en día es muy alta, pero siempre que pues explore también uno mismo, ¿no?, para acudir, claro. Exactamente. Luego quería hacer hincapié en una cosa que nunca los urólogos, sobre todo como asociación, hemos dado mucha voz, que es la asociación entre el cáncer de vejiga y el paciente fumador. Las personas fumadoras tienen un alto índice de padecer cáncer de vejiga, y paciente fumador con un sangrado en la sangre, o sea, con un sangrado activo, con un sangrado con coágulos, un sangrado que le pueda alarmar en una micción, es susceptible de ser revisado por un urólogo. ¿Por qué? Porque esa persona es alguien de alto riesgo para tener algún problema relacionado con el cáncer de vejiga. Eso es una cosa que siempre se relaciona al urólogo con el cáncer de próstata, pero la verdad es una crítica que siempre hay que hacer un poco a las asociaciones de urología, que es que no ponemos hincapié suficiente en la relación entre el tabaco y el cáncer de vías urinarias. Pues de ello seguramente que trataremos otro día, Alberto, porque no lo hemos desarrollado todavía bien, pero no tenemos tiempo para más. Gracias por habernos acompañado. Bueno, un placer. Y nos vamos, como cada semana, con nuestro reportaje con implante. Las ausencias dentarias son uno de los motivos más frecuentes de consulta. Por ello existen dos opciones de tratamiento para la restauración oral de implantes dentales, como son la prótesis removible y la prótesis fija. Dependiendo del grado de comodidad que el paciente quiere tener en su boca, existen diferentes tratamientos con 4, 6 y 8 implantes. La opción de 4 implantes lo que nos permite es tener 10 dientes en cada arcada maxilar. La opción de 6 nos permite tener 2 dientes más, 12, y la opción de 8, 14. Por lo tanto, cuantos más dientes, mayor comodidad tendremos. La diferencia fundamental consiste en que pacientes que tengan una dieta más blanda tenderán a colocarse 4 implantes, y pacientes que quieran comer prácticamente de todo, pues tenderán a colocarse 6 implantes. Si bien en los casos en los que recién acabamos de quitar los dientes, nosotros podemos colocar los implantes, pero claro, el paciente quedaría sin dientes. Por lo tanto, existe una opción, que es la opción de carga inmediata, que nos va a permitir el mismo día de la intervención hacer un modelo como el que estáis viendo, y sobre ese modelo fabricar unos dientes provisionales. Estos dientes nos permitirán, durante los 3 meses de cicatrización de los implantes, nos permitirán pues mantener la estética y mantener un determinado grado de función masticatoria. Digo esto porque en principio
los implantes están cicatrizando, por lo tanto durante esos 3 meses vamos a tener que comer dieta blanda. A partir del tercer mes podremos comer prácticamente de todo, aunque llevemos estos provisionales. Una vez que hayan pasado los 3 meses del proceso de cicatrización, ya se puede colocar la prótesis definitiva, prótesis que puede ser de material acrílico o cerámico. En todas las prótesis vamos a tener una estructura metálica que va a soportar el material que nos aporte la estética. Por un lado, la estructura va a ser la misma. Lo que va a variar es lo que carguemos sobre la misma. Existen 3 opciones. Podremos cargar material acrílico, similar al de la prótesis provisional, o podremos cargar material cerámico. El material acrílico es plástico, es un material plástico, entonces no tiene adhesión química sobre el metal. ¿Qué es lo que ocurre? Que su capacidad retentiva viene por una retención mecánica, un proceso de contracción del material. El principal problema que tiene es que para que no rompa el material, la prótesis tiene que ser gorda. Después, los dientes son dientes prefabricados, con lo cual las cúspides, fosas y fisuras no están tan marcadas como en una prótesis de cerámica. Por lo tanto, los pacientes que lleven este tipo de prótesis van a tener más complicada la fonación y la función masticatoria. Sin embargo, con una prótesis de cerámica, en este tipo de prótesis, la cerámica sí que tiene adhesión sobre el metal. Por lo tanto, la prótesis va a poder ser mucho más fina ya que vamos a tener mucho menos riesgos que se fracture. Y además la prótesis es elaborada artesanalmente, es decir, va a haber un artesano, que es el protésico dental, que va, en concreto el ceramista, que va a ir añadiendo cerámica para que los dientes tengan la forma más anatómica posible. Por otro lado, existe una opción de restaurar todos los dientes con tan solo 3 implantes, una novedosa técnica denominada trefoil. Este sistema permite colocar una prótesis definitiva fija en una sola intervención. Nos va a permitir poner estos 3 implantes en una posición determinada que previamente sabemos, y por lo tanto hemos elaborado una estructura de la prótesis previa a la intervención, lo cual nos va a permitir que a las pocas horas de la operación el paciente pueda disfrutar de unos dientes fijos. Para la correcta evolución de los implantes, los odontólogos de esta clínica consideran fundamental que los fumadores dejen el hábito del tabaco, ya que a largo plazo puede causar un problema para este tipo de tratamientos. Primero, el tabaco por todas las sustancias tóxicas que nos suelta en la boca. Segundo, porque genera un efecto de vasoconstricción en la encía, lo cual hace que los glóbulos blancos no puedan llegar tan fácilmente a atacar a las bacterias. Además, el tabaco inhibe que estos glóbulos blancos puedan salir del vaso y llegar hasta la zona de las bacterias. Y en muchas ocasiones lo que produce es que estos glóbulos blancos, los neutrófilos, estallen dentro del vaso, es decir, se rompan. Por lo tanto, todo el tejido de la encía nos va a responder mucho peor en el caso de un paciente fumador que en un caso que no lo fuma. Si bien es cierto que un paciente, cuando ya deja de fumar, en 6 meses prácticamente tiene toda esta situación clínica al 95% resuelta. En Implante derivan a los pacientes fumadores a un programa de retirada definitiva del tabaco antes de la instalación de los implantes para mejorar su calidad de vida. Este pasado lunes se celebró el Día de la Nutrición y de ello precisamente vamos a hablar hoy con nuestra dietista y colaboradora Ana Matem. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Verónica. Y este año las protagonistas han sido las legumbres, que a veces las dejamos un poco apartadas y son muy importantes. Pues a ver, yo creo que lo primero es muy importante porque al final es la base de una alimentación sana y equilibrada, y normalmente la gente tiene en concepto que además es algo que engorda. Tiene una gran cantidad y múltiples beneficios nutricionales. Dentro de lo que demás, al día de hoy se recomienda su consumo de forma regular, pues porque bueno, se ha demostrado
que ayuda a prevenir lo que son enfermedades como es la obesidad, enfermedades cardiovasculares, de lo cual es algo que es bastante factible, yo creo, con la época en la que estamos viviendo al día de hoy. Si hablamos, por ejemplo, de gente que es vegetariana, es un alimento indispensable, ya sea personas que hacen una dieta flexi vegetariana, personas veganas, o sea, me es totalmente indiferente y es un plato que yo creo que es indispensable en nuestra famosa dieta mediterránea. Entonces, que hay que fomentar un poco el consumo porque yo creo que es algo muy importante. Que tiene muchas propiedades, como estamos diciendo, que sobre todo tenemos la costumbre de tomarlo en invierno por el tema de la cuchara, ¿no? Pero que en verano se pueden hacer muchas recetas, ¿no? Con alubias, con garbanzos. Eso es que además es un alimento súper versátil, podemos jugar de múltiples maneras. Al día de hoy, pues yo qué sé, hacer una ensalada además es algo súper rápido, es algo súper cómodo, es algo súper fácil cuando se tiene poca disponibilidad de tiempo. Podemos jugar con diferentes tipos de legumbres, que la gente siempre se va a la lenteja, el garbanzo y la alubia, que sepa que también están las habas, los guisantes y las judías, se considera una legumbre, de lo cual, por ejemplo, los guisantes da igual que les cojas congelados, que les cojas frescos, porque sus propiedades nutricionales son exactamente las mismas, y a la hora de jugar en verano podemos hacer múltiples ensaladas, pues poniendo lo que es la legumbre como ingrediente principal. Podemos incluso utilizarlas de bote, pero siempre, pues bueno, lavándolas muy bien con abundante agua debajo del grifo, hasta que veamos que desaparece esa espumilla, que es el indicativo, pues bueno, del exceso de aditivos o de antioxidantes que puede llevar, pero son súper aptas para el consumo, y a ello pues mezclarla con diversos tipos de verduras. Yo siempre aconsejo pues que no siempre metamos las mismas, el tomate, el pimiento, el pepino, sino pues jugar con un poquito de remolacha o con unos poquitos rabanitos, por hacer unos sabores diferentes. Luego pues mezclarlo con un poquito de proteína, como puede ser pues un huevo cocido o una pechuga de pollo troceada, un poco a gusto de cada uno, o incluso si nos gusta ese contraste de sabores podemos incluso introducir trocitos de fruta, aparte de que podemos hacer hummus, podemos hacer hamburguesas. Es que hay múltiples y variedades de poder consumir lo que es el tema de las legumbres, aparte que por ejemplo en el caso de los celíacos es algo que está exento de gluten, por tanto es muy aconsejable, al igual que en los diabéticos. A la semana tendríamos que ponerlo dentro de nuestra dieta, ¿no?, saludable. ¿Cuántas veces lo podemos consumir? Pues yo aconsejo que siempre se meta por lo menos 3 veces por semana, porque a ver, si lo comparamos con un plato de arroz o un plato de, yo que sé, que lleve patata o algo así, es muy similar lo que es el aporte calórico. En el aporte nutricional es un alimento que nos va a aportar hidratos de carbono, pero estamos hablando que son hidratos de carbono complejos, que son buenos, son de absorción lenta. Proteína vegetal. Sí que es verdad que no es una proteína de alto valor biológico, lo cual siempre se dice, y habremos escuchado muchas veces, que lo unifiquemos a otros alimentos como son los cereales, porque es lo que va a hacer que se haga de alto valor biológico, porque ese cereal lo que va a hacer es aportar los aminoácidos que no tiene la legumbre. Entonces siempre se dijo, pues mézclalo con un poquito de arroz o con un poquito de patata, y podríamos de formas muy diversas poder jugar con ello. Has hablado al principio, Ana, de ese mito, ¿no?, de que las legumbres engordan, y no son las legumbres, sino que pues en un cocido, por ejemplo, ahora que vemos los garbanzos, pues claro, echamos chorizo, morcilla, es eso lo que engorda. Eso es, y que tiene muchas grasas saturadas. Es más, la legumbre como tal es todo lo contrario, ayuda a regular el peso y es una herramienta dietética súper versátil. Lo que la gente tiene que pensar es que no tiene que pensar siempre en una pérdida de peso relacionado con kilocalorías, sino saber de dónde vienen o qué es lo que aporta esas kilocalorías, si nos lo está aportando los azúcares, si nos lo aportan las grasas. Y por ejemplo, en el caso de la legumbre estamos hablando que la gran mayoría que tiene son hidratos de carbono complejos, que lo que va a hacer es evitar que tengamos picos de insulina, por lo que por ejemplo es muy aconsejable en el caso de los diabéticos. Bueno, pues a comer legumbres, como bien ha dicho Ana, que no engordan, que son muy buenas y que, bueno, pues 3 días a la semana, y que ahora en verano además se pueden consumir pues con esas ensaladas, pues para variar además un poco. Y sobre todo tener en cuenta los múltiples beneficios nutricionales que tiene. Pues Ana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Vero. Pues nos despedimos ya. Más salud, como ya saben, la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.